Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí estamos para todos los que nos están viendo. Esperamos que nos escriban, que nos manden una notita para saber que ustedes están con nosotros. Estamos acá en la ciudad de Pomona, en una de las ciudades del área de Los Ángeles. Hoy es jueves 26 del año 2020. Damos la fecha porque puede ser que el video se vea en otras fechas. Y estamos en plena situación de esta epidemia, este virus, coronavirus, en el mundo entero. Y acá en la ciudad de Los Ángeles. Espero que nos estén viendo. Acá en la clase tenemos 5 personas, 5 estudiantes. Pues también acá las leyes solamente requieren que haya 10 o menos estudiantes y hemos querido mantener un grupo pequeño en la clase. La clase, como ustedes ven, estoy tratando de darla de una manera muy casual. En otras palabras, pues acá en la iglesia hay un púlpito precioso, un santuario bonito, y pudiéramos hacerlo ahí. Pero quiero dar un ambiente a la clase casero, como que usted que nos están viendo se sienta como que me dio el honor de llegar a su hogar. Y yo sentarme en una mesa, ahí junto de la cocina, del comedor, y abrimos las escrituras y empezamos a estudiar. Aquí la pastora Ramírez nos está ayudando como técnico. Ella tiene el celular y es de la manera que lo estamos haciendo ahora. No hay cámaras sofisticadas, no hay luces de colores. Damos gloria a Dios por los que lo hacen así. Cada uno tenemos que hacer como el Señor nos pone en el corazón, pero yo deliberadamente he querido hacerlo sencillo otra vez. Quiero que usted se lleve la impresión de que me invitó a su casa a traer un estudio bíblico. Y puse la Biblia. Y así vamos a estar haciendo. Yo voy a estar buscando los versículos, no los tengo marcados, los tengo en mis notas, aquí están mis notas, pero los voy a ir buscando poquito a poco para que usted también los busque. El tema de esta noche es el tiempo del fin. Pero antes de eso quiero que los hermanos que estén presentes digan un aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Para que se sienta que hay gente aquí, unos cuantos hermanos. Amén, amén. Estamos orando por esta situación del mundo y estos son los temas que la gente quiere saber. ¿Es esto el fin? ¿Es esta la gran tribulación? ¿Cristo ya viene? Bueno, a Cristo lo estamos esperando siempre. Así que vamos a desarrollar el tema del tiempo del fin. Voy a pretender de tomar este tema y de una manera, con una secuencia. En otras palabras, voy a dar el tema del tiempo del fin de una manera en secuencia. Desde las señales antes del fin, el rapto, la aparición del anticristo, la gran tribulación, la ramera de la gran tribulación. La ramera no es una mujer, sino una religión falsa, universal. El poder económico, poder religioso y militar del anticristo. Y todos estos temas y el fin del anticristo, cuando es arrestado por el Señor al final del libro de Apocalipsis en capítulo 19. Solamente todas estas cosas, cada una de estas cosas que yo he mencionado, cada una, incluyendo el rapto de la iglesia, cada una de ellas se pueden desarrollar hasta en 10 clases, cada tema de 10 clases de ellas. Solamente voy a darle un pincelazo muy breve para que tengamos una noción de la secuencia de los eventos. Así que empezamos. El tiempo del fin. ¿Qué cosa es el tiempo del fin? Primeramente, ¿cuándo es el fin? ¿Cómo podemos definir el fin? ¿Qué le llama la Biblia el fin? Nos vamos a Mateo capítulo 24.
Eso ustedes que tienen su Biblia, marquen Mateo 24. Los libros que vamos a estar viendo máximamente va a ser Mateo 24, el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Vamos a estar para atrás y para adelante en estos 3 libros. Así que márquenlos con un papelito, con una cosita para que sea más fácil encontrarlo. Mateo 24 tiene 51 versículos y se puede dividir en 3 partes. Es más que Jesús lo divide en 3 partes. Leo el versículo número 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? El templo de Herodes, que Herodes había construido, era una de las cosas preciosas de aquel mundo. Y Jesús le dice a sus discípulos: ¿veis todo esto? En el libro de Marcos dice: ¿veis estas grandes piedras? Y las que han quedado son enormes, y las había más grandes. Todavía no se sabe cómo fue el medio de transportación para traer esas piedras de las canteras lejanas para construir este fabuloso templo. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. No quedará aquí piedra sobre piedra, dijo el Señor. Y así fue. Así literalmente fue. Vemos que unos añitos después, el emperador Tito, en el año 70, rodeó la ciudad de Jerusalén. Todo esto que estoy diciendo está en detalle en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Lo estoy diciendo bien despacito para que ustedes lo estudien. Muchos de los que nos están viendo quizás son gente conocedora de la palabra y conocen todo esto, pero quizás Dios permita que haya gente nueva, gente que no conoce mucho la Biblia, y usted tiene una Biblia, anote. Marcos capítulo 13 nos habla también de todo lo que Mateo 24 habla, y Lucas 21 también. Y aquí vemos este pasaje de 51 versículos. El versículo 3, los discípulos vienen al Señor y le dicen: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, preguntándole: dinos, ¿cuándo serán estas señales? Estas señales se refieren a lo que Cristo dijo, que el templo iba a ser destruido, empezando de ahí. Así que fíjense, hay 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas señales? Primera pregunta. Ellos están viendo el templo inmenso y Jesús está diciendo: aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y cuando Jesús dice eso, no solo se refiere al templo. En otros pasajes se refiere a la ciudad de Jerusalén, a toda la ciudad de Jerusalén, que será conquistada, dominada y destruida. Entonces, la primera pregunta: ¿cuánto serán estas cosas? Refiriéndose al templo y a la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué señal habrá? Tiempo futuro. ¿Qué señal? ¿Qué cosa va a indicar? Habrá de tu venida. ¿Qué serán las cosas que nos indican que la venida de Cristo está cerca? Así que la segunda pregunta. Y luego dice: y del fin del siglo. Y del fin del siglo. Así que queremos definir qué cosa es este asunto del fin del siglo. ¿Y qué es el fin? Bueno, en el versículo 24 nos dice la Biblia qué cosa es el fin del siglo. Mateo 24, 21. Y dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que el fin, refiriéndose a la raza humana y refiriéndose a lo que Cristo llamó el fin,
es 7 años que vendrán sobre la tierra, que la Biblia le llama, no nosotros, sino la Biblia le llama, fue Jesús, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y mira que han habido catástrofes, mira que han habido enfermedades y plagas, como la que está habiendo ahora. Pero Jesús está diciendo que este periodo de tiempo llamado la gran tribulación, que de acuerdo a Daniel capítulo 7 y 9 y Daniel 11 y 12, lo pueden leer, son profecías hechas 500 años antes de Cristo. Se sabe que esta gran tribulación durará 7 años. 7 años. Bueno, esto es lo que la Biblia le llama el fin. Porque cuando venga esta gran tribulación, ya este mundo dejará de ser como es. Así que cuando la Biblia habla del fin, está refiriéndose a la raza humana y se está refiriendo a este mundo como lo conocemos hoy. Porque después de los 7 años de gran tribulación, viene lo que la Biblia le llama el milenio. 1000 años aquí en esta tierra, pero no será como es ahora. Porque la Biblia dice que los hombres vivirán 1000 años. La Biblia dice que el león comerá paja. La Biblia dice que la víbora no será venenosa y que será el juguete de un niño. Entonces vemos que este mundo como es hoy dejará de existir cuando se termine la gran tribulación. Así que hay 3 preguntas aquí que los discípulos están haciendo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será esta destrucción que tú estás hablando? Primero. Segundo, ¿cuándo será tu venida? Lo que le llamamos nosotros el rapto de la iglesia. En un ratito vamos a aclarar ese asunto del rapto de la iglesia más. Y el fin del siglo, cuando venga la gran tribulación, que no ha venido, mucha gente cree que esta es la gran tribulación, algunos creen que ya estamos viviendo la gran tribulación, pero vamos a ver con la Biblia que no es así, que todavía no ha llegado la gran tribulación. ¿Qué es esto que está pasando? ¿Usted cree que esto es la gran tribulación? No, hermanito, este coronavirus, comparado con lo que viene, esto será como un jueguito. Esto será como un picnic, como un día de campo, como un paseo, comparado con las docenas y docenas y docenas de virus que vendrán sobre la tierra en 7 años, que acabarán, dice la Biblia, lo veremos con la escritura, pero si usted quiere tomarlo como tarea, lea Apocalipsis capítulo 6, en cuestiones de un mes o 2, destruirán una 1/4 parte de la raza humana. Piense, una 1/4 parte de la raza humana. Si hay 8 billones de personas, eso quiere decir que serán 2 billones, no 2 millones, 2 billones de personas en cuestiones de meses, un mes o 2. Y si no estuviera pasando esto que está pasando en este momento, sonaría como una exageración mía. No es exageración mía, está en la escritura, está en la Biblia. Pero como estamos viendo que en cuestiones de semana, Dios ha permitido que el mundo se cierre, que se cierren los trabajos en el mundo entero, en el mundo entero. Así que imagínense cuando vengan sobre la tierra virus que el hombre no tiene ni la menor idea de a dónde salieron. Cuando estén explotando aerolitos sobre países, cuando la Biblia dice que vendrán temblores de tierra, que se hundirán islas enteras en la mar, donde habrán explosiones de supervolcanes que oscurecerán el sol. Esas explosioncitas que han habido de volcanes chiquititas, en lugares donde no han habido, quizás nos estén viendo, por días, por semanas, ha oscurecido el sol. Donde en lugares que esto ha pasado, es como si usted estuviera a las 12 de la noche y era de día.
cuando los supervolcanes que hay, como Yellowstone aquí en los Estados Unidos, y otros supervolcanes que están activos, pero no han explotado, están ahí para el día y la hora de la gran tribulación. No estamos en la gran tribulación. Si estuviéramos en la gran tribulación, lo supiéramos. Es muy obvio lo que la Biblia dice acerca de la gran tribulación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, todavía debemos definir un poquito más lo que es el tiempo del fin. En Marcos capítulo 13, que se los recomiendo que lo lean todo cuando puedan. Marcos capítulo 13, versículo 19, lo estoy buscando aquí despacito con ustedes. Háganse el cargo que estoy en la sala de su casa o en el comedor visitándolo. Y junto, usted y yo, una persona, usted y yo, estamos estudiando la santa palabra de Dios. Marcos 13, 19. Mire, ¿qué es el tiempo del fin? Porque aquellos días serán de tribulación. Otra vez, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Así que estos 7 años de tribulación que viene sobre la tierra es un tiempo como jamás se ha visto. Y ese es lo que la Biblia le llama el fin. Nos vamos ahora al libro de Daniel, capítulo 12. Daniel capítulo 12. Porque quiero que vean que esto que Jesús está hablando está profetizado en los profetas del Antiguo Testamento, los profetas hebreos. Y digo profetas hebreos porque no todos son judíos. Y me gusta aclarar esto. Hay veces cometemos un error llamándole a todos los israelitas judíos. Y judíos son los que descienden de la tribu de Judá. Judío, Judea, Judá. En otras palabras, los levitas no son judíos. Los levitas son levitas porque son de la tribu de Leví. Los benjamitas son de la tribu de Benjamín. Así que los judíos son israelitas porque son hijos de Israel, hijos de Jacob, que le cambiaron el nombre y se llama Israel. Así que Judá es hijo de Israel. Así que los judíos descendientes de Judá son israelitas. Pero los israelitas no son judíos, sino que cada tribu tiene su nombre. Esto es importante. Daniel sí era judío, porque Daniel desciende de la tribu, era descendiente de la tribu de Judá. Era de la linaje de nobles en Israel. Y vemos en Daniel capítulo 12, el versículo número 1, donde dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, vayan en la gran tribulación, estará el arcángel Miguel obedeciendo las órdenes de Dios, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Este es el Señor hablando con Daniel y hablándole del pueblo de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Así que vemos aquí que este asunto de la gran tribulación no es Jesús el que lo introduce. Yo solamente estoy leyendo un versículo de Daniel, pero en Ezequiel también se nos habla de la gran tribulación, y en Isaías también, y en otros profetas. Y vemos aquí que Daniel escribe en el año 530 antes de Cristo. 530 antes de Cristo y 2020 que estamos. Es un total, desde que se escribió esta profecía, de, a ver, aquí tengo la cuenta, 2550 años. Esta profecía, como se escribió 530 años antes de Cristo, y estamos en el año 2020, esta profecía se escribió 2550 años antes de Cristo. Y vemos que Cristo la está citando en Mateo capítulo
24 y en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21, estos tres, los evangelios sinópticos similares, se ratifica esta profecía de Daniel. Así que vemos otra vez que el tiempo del fin, y ¿cuándo es el fin? De acuerdo a la Escritura y de acuerdo a lo que el Señor nos quiso enseñar. El fin es los 7 años, este periodo conclusivo de este planeta Tierra tal como es, un periodo de 7 años que vendrá sobre la Tierra, donde la Biblia dice que será el tiempo de la ira de Dios. Y nos vamos ahora a Apocalipsis capítulo 6, para ver este término de la ira de Dios. No lo he inventado yo. En otras palabras, que así como Dios destruyó el mundo con un diluvio, porque el mundo era tan pecador que todo lo que pensaban era en el mal. Lo vamos a leer un poquito más en un ratito, que cuando Cristo venga el mundo estará como en los tiempos de Noé. Así como el Señor salvó a Noé, el justo, dice la Biblia en Génesis capítulo 6, que Dios vio a Noé que era justo y lo salvó a él y a su familia. Así el Señor salvará a su iglesia del tiempo de la ira. La Biblia dice que el Señor no nos ha puesto para ira, sino para encontrar misericordia. Entonces vemos aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, que en la gran tribulación acontecerán cosas tan horribles. Imagínense 2 billones de personas morir en cuestiones de 2 meses. ¿Quién los va a enterrar? Fíjense que en Italia, estamos viendo las noticias ahorita, que han habido unos miles de muertos y no tienen donde enterrarlos, y son unos miles de muertos. Imagínense cuando en el mundo entero mueran 2 billones de personas. ¿Quién los va a enterrar? La podredumbre, los cadáveres estarán por todos lados. Esto lo hemos visto ya en la historia. Lo hemos visto en los libros históricos de Josefo, el historiador judío, en las guerras de los judíos cuando los romanos conquistaron a Jerusalén y los muertos estaban en la calle tirados. Lo hemos visto en los guetos de la Segunda Guerra Mundial, cuando en estos barrios encerrados los israelitas y judíos morían y sus propios familiares ahí estaban tendidos en la banqueta. Hemos visto los documentales y nadie los podía enterrar porque no había donde enterrarse, porque la mortandad era tan elevada y la carencia, no había nada, no había que comer. Cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos que en los sitios de Jerusalén las mujeres llegaron, y de Samaria llegaron a comerse a sus propios hijos, a sus hijos babies, niñitos, los mataban y se los comían. Es increíble lo que el ser humano puede llegar a hacer. Es increíble de lo que somos capaces nosotros. Y aquí vemos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, dice, donde los hombres ya no aguantan más. Yo pienso que Apocalipsis 6, versículo 16 y 17 es el final de la gran tribulación. Es más, que sería bueno aclarar esto, de la manera que el Señor me ha mostrado y yo he visto, y después de 40 años de estudio de esto, yo veo Apocalipsis capítulo 6 del versículo 1 al versículo 17 como un bosquejo, como un outline de toda la gran tribulación. En otras palabras, que Apocalipsis 6 nos habla de guerras, pero no nos da los detalles de esa guerra. Para saber los detalles de esa guerra, tú tienes que ir a Apocalipsis 9 y te da los detalles de esa guerra. Apocalipsis 6 nos habla, por ejemplo, el versículo 5 y 6, nos habla de hambre, pero no nos dice cómo va a ser esa hambre. Pero si tú quieres saber cómo es, pues entonces vas a Apocalipsis 8 y 9 y te dice cómo va a ser esa hambre, que caerán aerolitos, que explotarán bombas nucleares, que destruirán una tercera parte de todos los árboles y toda la hierba, y una parte de todos los seres del mar morirá, y el mar se convertirá en áreas del mar como en sangre,
por la podredumbre. ¿Ve? Eso es lo que va a causar la muerte de una cuarta parte de la raza humana si Cristo viene en este tiempo. Porque si seguimos así, quién sabe si más adelante haya 10 billones de personas y serían más billones los que morirían de lo que viene sobre la tierra. Y esta cosita que está pasando aquí, no quiero minimizarla porque es seria y cada uno de nosotros, aprovecho la oportunidad, debemos de tomar pasos de cuidadosos con este asunto, pero lo estoy comparando con lo que la Biblia dice que viene en la gran tribulación. Esto que está pasando ahorita es serio, es malo, pero es solamente como el Señor diciéndonos, te voy a mandar un catarrito para que tú veas que con un catarrito se paraliza el mundo entero, para que hagas conciencia de lo que viene y de que usted que me esté viendo le entregue su vida a Cristo. Porque los que amen al Señor y tengan a Cristo en su corazón no van a pasar la gran tribulación. El Señor nos viene a buscar en un rapto. No te asustes. ¿Cómo que me viene a buscar el Señor? Bueno, asústate si tú no estás viviendo bien para la gloria de Dios. Pero si tú por lo menos estás esforzándote y tratando, que es lo que Dios espera de ti, que tú trates de servirlo a Él, de ser obediente, de honrar su nombre. Si tú estás tratando, pues la Biblia dice que el Señor viene en las nubes y los muertos, Cristo van a resucitar. En un ratito vamos a ver esos versículos, pero si los quieres ya ir anotando, 1 Corintios capítulo 15 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Así que, a ver un momentito aquí, mis notas, se me fue la onda un poquitito. Sí, 1 de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. En un ratito los vamos a leer. Y dice la Biblia que los muertos van a resucitar sin corrupción. Los que han muerto en Cristo. Y las personas que han quedado vivas en la fe, que tengan la fe del Señor, que reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador, que crean que su sangre en el Calvario los limpia de pecado y nos ha comprado con esa sangre. Dice la Biblia que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y recibiremos un cuerpo glorificado para ser arrebatados, llevados con el Señor. Y entonces ahí es que empieza la gran tribulación. Me estoy ya adelantando al orden de las cosas que acontecerán. Así que vemos acá que el fin, ¿qué cosa es el fin? Estos 7 años de gran tribulación que vendrán sobre la tierra. Ahora, ¿qué señales habrá de que se acerca ese fin? ¿Cuáles son las señales? Bueno, fíjate que estas señales no te las puede dar un psiquiatra. Estas señales ni siquiera nosotros, ni siquiera la iglesia te las puede dar. Estas señales sí existen, pero el único que las puede dar es Cristo. Por lo tanto, vamos a ver qué dijo el Señor. Y nos regresamos a Mateo capítulo 24. Porque los discípulos le hicieron esa misma pregunta. Yo quiero saber, aquí lo dice. Y estando él sentado, Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal, ¿ven? ¿Qué señal? ¿Qué hay? ¿Qué nos muestra? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Ve? De lo que acabo de decir, de ese rapto, el rapto de la iglesia y del fin del siglo. Fíjense que esto tiene un orden, ¿Qué señales? Bueno, el rapto viene primero, su venida, y después el fin del siglo, que son los 7 años de gran tribulación. ¿Qué señales? Aquí están, miren. El Señor las empieza a dar. Desde el versículo 4 en adelante dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Así que vendrá sobre el mundo un espíritu engañoso sobre el mundo, donde se levantarán sectas, religiones que hablarán de la mentira como si fuera la verdad. Expondrán la mentira con una persuasión
que persuadirán a las personas. Eso es una señal antes de la venida de Cristo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, no uno. Mucha gente, ay, ¿por cuántas religiones hay en el mundo? Dice aquí muchos, muchas. Porque vendrán muchos en mi nombre. Y casi todos vienen en el nombre del Señor. Por ahí hay religiones que los espantan a uno y dicen que son cristianos. Yo no quiero mencionar el nombre de ninguna religión. Porque, mire, cuando esto acontezca, lo único que va a valer es que tú tengas a Cristo en tu corazón. Yo creo en las denominaciones. Creo que tenemos que, los títulos de las denominaciones nos identifican. Y estamos viviendo en este planeta Tierra donde hay leyes. Y yo creo que posiblemente de todas las denominaciones evangélicas, yo pienso que habrá gente salva. Porque el Señor mira el corazón. Y de muchas iglesias que se creen que ellos son los que tienen la única verdad, muchos se van a quedar. Porque nadie conoce el corazón del hombre. Solamente Cristo. Solamente el Señor conoce. Así que vendrán muchos en el nombre del Señor. Y dice aquí, diciendo, yo soy el Cristo. Ahí en Corea hay un señor que dice que él es Cristo. Y a muchos se engañarán. Y hemos visto a través de la historia que cada rato aparece uno por ahí que dicen que él es el Cristo que ha venido. Cada rato aparece uno diciendo eso. Bueno, esto es una señal de que se aproxima el fin. De que la venida del Señor está cerca. Es una de las muchas. Porque hoy no tendremos, como dije al principio, cada paso que he dicho, por ejemplo, las señales antes del fin, el rapto de la iglesia, la manifestación del anticristo, la religión que habrá en la gran tribulación llamado la gran ramera, la destrucción del anticristo. Cada uno de estos pasos es para dar 10 clases de cada uno. Pero es mi intención darlo breve, lo más breve posible, pero explicando suficiente. ¿Qué más dice? ¿Qué más? Hay otra señal. Y oiréis de rumores de guerra. Guerras y rumores de guerra. ¿No ha acontecido esto? ¿Sabía usted que desde que empezó Nimrod en Génesis capítulo 11, Nimrod es un bisnieto de Noé, que oyó de la boca de Noé lo que pasó en el diluvio? Y en vez de creer en ese Dios de Noé, el bisnieto de Noé, porque Noé vivió muchísimos años después del diluvio, en vez de creer en lo que su bisabuelo le decía, o su abuelo Cam le decía, o Jafet, su tío abuelo, o Sem, su tío abuelo, en vez de creerlo, se hizo una torre para llegar al cielo y hacerse pasar y creerse él que era Dios. Eso es en Génesis capítulo 11, unos pocos capítulos después del diluvio. Así que desde Nimrod hasta los días de hoy nunca el planeta Tierra ha tenido paz. Me explico. En alguna parte del planeta Tierra siempre ha habido guerra desde Génesis capítulo 11 hasta el día de hoy. Nunca ha habido un tiempo donde alguien no se esté matando en el planeta Tierra. Y dice aquí guerras y rumores de guerra. Sigo leyendo un poquito más para adelante porque se aclara un poco más. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En otras palabras, y el Cristo lo está diciendo, todavía no es el fin, todavía no es la gran tribulación. Esto es simplemente señales que el Señor nos está dando para que nos preparemos, para que estemos listos para su venida, creyendo en Él, tratando de vivir una vida para glorificar su santo nombre. Dice, porque se levantarán, mire, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. A ver, así por arribita. El imperio babilónico, que sitió a Jerusalén y llevó cautivo a Judea. Antes de eso, el imperio asirio, que llevó cautivo las 10 tribus de Israel.
y aprisionó a medio mundo. Imperio asirio, imperio babilónico, imperio medio persa, que después se convirtió en el imperio persa, que conquistó todo lo que es a Grecia, la quiso dominar. Desde Grecia hasta la India. Guerras y guerras y guerras. ¿No te basta esa? Bueno, entonces el gran general macedonio, Alejandro el Grande. Guerras que dominó a Persia, a todo lo que es Turquía hoy, todo lo que es la Tierra Santa, Egipto, la mayor parte del mundo conocido en aquellos tiempos. Y después de ese, por si acaso no te basta ese, el Imperio Romano, que dominó más todavía. Llegó hasta España, llegó hasta Inglaterra. Y después de eso, tenemos que saltarnos mucho, porque si no tuviéramos que dar una clase de historia aquí, que no es nuestra meta, sino simplemente probando que lo que Cristo dijo se ha cumplido. Se ha cumplido. Guerras y rumores de guerra. Estoy hablando de guerras antes de Cristo y guerras después de Cristo. ¿Qué podemos decir de la conquista del Imperio Español en América? Cortés en México, Pizarro en el Perú y los demás conquistadores que vinieron al sur de los Estados Unidos. ¿Y qué podemos decir del Imperio francés? Napoleón Bonaparte, pura guerra. La Revolución Francesa, pura guerra. Y después el Imperio Británico. Y después la Primera Guerra Mundial. Y después la Segunda Guerra Mundial. ¿No les basta? Con eso, dice aquí, se levantará nación contra nación. Todo esto son señales antes del fin. No estamos en el fin. Esta no es la gran tribulación. Esto no puede ser la gran tribulación, porque las descripciones que hay de la gran tribulación son sumamente horrorosas comparadas con lo que está pasando hoy. Porque es el tiempo de la ira de Dios. Tiempo de la ira de Dios. No lo leí, pero lo voy a leer ahora. Apocalipsis capítulo. Regresamos rápidamente a Mateo 24. A Mateo 24, pero Apocalipsis capítulo 6. Mira, aquí está. No lo leí porque me fui a otras partes de la escritura, pero dice: y decían a los montes, este es al final de la gran tribulación, la gente que queda, que tiene las marcas de la bestia, la marca del anticristo, y decían a los montes, porque ni casa tienen, todo ha sido destruido por los grandes terremotos, las grandes plagas que han habido, no queda, la gente se está escondiendo en las cuevas, como los tiempos allá de los dinosaurios. Dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Ven? La Biblia le llama a la gran tribulación la ira de Dios. Apocalipsis 6, versículo 16. Versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que Dios mandará este tiempo de 7 años de la gran tribulación de ira. Nos regresamos a Mateo capítulo 24. ¿Cuáles son las señales antes de este tiempo de la gran ira? Ya hemos visto personas que vienen falsificando a Cristo, diciendo: yo soy el Cristo. Vemos de guerras. Mire qué más. Estamos en Mateo 24 ahora, otra vez. Versículo 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. En otras palabras, Dios indicándonos se aproxima el fin, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, en plural. Bueno, pudiéramos ir a la historia un poquitito, sí, un pincelazo. En el año 1100 más o menos, apareció una enfermedad en lo que es Mongolia, el norte de la China, llamada la peste bubónica o la peste negra. Los mongoles conquistaron a la China y siguieron conquistando hasta llegar a Europa, y no tengo tiempo, me tomaría mucho tiempo explicar todo lo que hicieron estos mongoles, pero le tomó casi 200 años llegar hasta las estepas de Viena, de Austria, de Alemania, y trajeron con ellos la peste bubónica.
Y la peste bubónica en el año 1300 mató en Europa. En Europa se sabe que mínimo mató 17 millones de personas, sin contar todos los que habían matado por 100 y pico de años, desde Mongolia, China, todo lo que es India, todo lo que es esa parte geográfica hasta llegar a Europa. Millones de personas mató la peste bubónica. En el año 1918, lo que le llaman el virus español, que yo pienso que ese título está incorrecto, porque el virus no vino de España, sino llegó a España. Pero bueno, mató 50 millones de personas en el mundo entero. Eso fue en el año 1918, eso fue ayer. Aquí dice que el Señor nos dará señales de peste. ¿Qué del cólera? ¿Qué de la fiebre amarilla? Que mató miles y miles y miles de franceses que quisieron hacer el canal de Panamá y tuvieron que parar. Tuvieron que parar, no lo pudieron hacer porque la fiebre amarilla los acabó con todo. Cólera, fiebre amarilla, AIDS. A alguien se le ocurrió comerse un monito por allá por el África contaminado con el AIDS. Luego este señor se lo pegó a su esposa a sus hijos y hasta aquí llegó y estamos en esa hora. Y ahora este asunto de este coronavirus. Fíjense que cada rato el Señor permite que salga una peste, una epidemia, para dejarnos saber, vengo pronto, para dejarle saber al mundo, prepárense, porque el Señor viene como ladrón en la noche, nadie sabe el día ni la hora. Mire, sería bueno que lea eso, a ver, la fecha en la que Cristo va a venir, ¿quién la sabe? Porque cada rato sale uno por ahí, que sacó agarró el libro de Daniel, las 70 semanas de Daniel, hizo una matemática ahí, quitó años y puso años, y por aquí y por allá, y resulta ser que calculó el año, el mes y hasta los días de que Cristo iba a venir, y por supuesto quedaron avergonzados. No quiero mencionar religiones, pero sí, los adventistas del séptimo día, y los testigos de Jehová. Ellos fijaron fecha de la venida de Cristo y después como Cristo no vino, pues ahí inventaron, a mi opinión, perdónenme si ustedes de estas religiones, yo estoy hablando de lo que creo que es la verdad de Dios y con la convicción que tengo, pero no es mi intención ofenderle de ninguna manera. Pero cuando no vino, pues tuvieron que inventar una excusa, una doctrina que no voy a entrar en ella porque la conozco, esto es clarito, por si acaso está viendo y dice, porque usted no conoce. Sí, yo conozco a la doctrina de Elena White y la explicación que se dio cuando no vino Cristo en la fecha que ella dijo, y del señor Russell, de los testigos. Yo conozco esto, por lo menos he tratado de informarme, no porque me crea que sepa mucho, estoy todavía aprendiendo. Pero aquí dice, mire lo que dice, pero del día y de la hora nadie sabe. ¿Sabe lo que es nadie? Nadie significa ninguna persona. Es un atrevimiento tratar de ponerle fecha a la venida de Cristo. Cuando el Señor se lo dijo clarito a sus discípulos, pero del día y la hora nadie. ¿Sabe lo que significa nadie en griego? Nadie. Nadie. Nadie sabe. Ni aún los ángeles, fíjense qué aclaración está diciendo el Señor, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo mi Padre. Así que vemos aquí que cuando será esto, no sabemos el día ni la hora, pero lo que sí tenemos son señales, que las estamos leyendo. Pestes, epidemia, dice hambre. Mire todo el corre que se ha armado aquí. Que aquí en los Estados Unidos usted no puede, en los Estados Unidos, el país de más abundancia del mundo, en Europa, los países más avanzados del mundo, usted no puede encontrar papel de baño. No puede encontrar papel de baño, porque la gente en su locura, lo que es pan, por si acaso este video se ve 10 años de ahora, mire, ni agua, ni pan, si Cristo no viene y en 10 años veo el video, ¿qué quiero decir? Ni pan, ni agua, ni alcohol para desinfectar, ni frijoles, ni arroz, ni pastas,
Las cosas más fundamentales usted no las puede encontrar. Papel de baño, servilletas, en las tiendas más grandes, en los almacenes más famosos de los Estados Unidos. Usted no lo puede encontrar todavía, hasta el día de hoy, 26 de marzo. Yo fui a una tienda ahí de casualidad, encontré un paquetito de papel de baño y solamente estaba restringido, me podía llevar un rollito solamente por persona, por compra. Así está la cosa. En un ratito, unas 2 o 3 semanas, que el Señor le dijo al catarrito este, ahí te va pues. Ahí te va, raza humana, para que vea que el Señor está en control todavía. Que Él es el que quita y pone rey. Que Él es el que manda aquí sobre la tierra. Y lo triste es que todavía hay gente que no doblega su corazón, que no rinde su vida a Cristo todavía. Yo espero, porque mire, el Señor quiere que nosotros vengamos a sus pies a la buena, con cariño, con abrazo, con bendición, porque aún antes de yo haberme entregado al Señor, el Señor cuidaba de mí, y el Señor me daba de comer, y el Señor me daba salud, y el aire que tú respiras es creación de Dios. Pero el Señor está diciendo, bueno, como no quieres venir a las buenas, pues allá te va el chicotazo. Allá te va el trancazo, porque los mexicanos son los que entienden los asuntos del chicotazo. Ahí te va el trancazo, el palo, vaya. Ahí te va. A ver si alguien se asusta. Y aunque sea vieran los pies de Cristo, en vez de venir por amor, en vez de venir por cariño, en vez de venir por agradecimiento, porque Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario, en vez de arrepentirte por lo bueno que Él ha sido contigo, en vez, por lo menos, a ver si te asustas aunque sea. Y con el sustazo de la vida, reconoce que el Señor está en su trono y que Él es Rey de Reyes y que es el que tiene control de todo esto que está pasando aquí en la tierra. Bueno, entonces dice aquí que habrán pestes, que habrá hambre. Hay países en Latinoamérica, hay países en África que se están muriendo de hambre. Hay hambres. Terremotos. Dice aquí, mire, Mateo 24, versículo 7, lo está diciendo, Cristo lo dijo. Terremotos en diferentes lugares. Usted se ha puesto a pensar, mire los terremotos en Puerto Rico. Hasta en Cuba tembló. En Cuba que no hay terremoto, tembló. Terremotos en todos lados, maremotos. La naturaleza está vomitando la polución que nosotros, digo nosotros, incluyéndome, que nosotros le hemos echado a este planeta Tierra. Está vomitando. Como cuando nosotros comemos una comida infectada, una comida mala, y tu cuerpo, tu organismo no la puede digerir. Tienes que botarla. Tu propio cuerpo hace que la vomites. Así está el planeta Tierra, vomitando. Los glaciales de los polos derritiéndose. El nivel del mar creciendo. Donde hay islas en el sur Pacífico ya que las han tenido que desalojar. Gente que ha vivido allí miles y miles y miles de años. Han vivido allí esa gente. Y la han tenido que desalojar la isla entera. Porque ya el nivel del mar ha crecido tanto que las aguas salitres ha contaminado la tierra y no pueden sembrar ni pueden hacer nada. Esa gente. Señales antes del fin. Y mira lo que dice la Biblia. Y todo esto será principio de dolores. Mateo capítulo 24, versículo 8. Todo esto que está pasando, ¿qué cosa es? Principio de dolores. Las señales antes del arrebatamiento. Las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, escucha mi voz. Ríndele tu vida a Cristo hoy. Sí. Que Dios permita, que Dios haya usado mi corta fraseología, mi corto conocimiento, para que brille en tu corazón la gloria de Dios. Y sientas dentro de ti algo diferente, algo distinto. Y tú digas, este es Dios llamándome, como me pasó a mí 45 años atrás. Permita a Dios que este sea tu día, por favor.
Ábrele tu corazón a Cristo. Ahorita en este mismo momento, donde quiera que tú estés, di, Señor, aquí está mi corazón, mi vida, por favor, cámbiame. Entra en mí. Díselo. Entra en mí, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo y de tu presencia. Déjanos saber, mándale una nota. Dime, pastor, usted no sabe lo que está diciendo. No me gusta su estudio. O mándeme una nota que me diga, me está bendiciendo tu estudio, pero dinos algo. Si no está de acuerdo con nosotros, está bien. Dios te ha dado esa libertad. Tenemos cada uno libre albedrío. Bueno, seguimos avanzando en esto. Así que, ¿qué es el tiempo del fin? Los 7 años de la gran tribulación. ¿Qué señales habrán antes del fin? Ya hemos visto unas cuantas porque hay muchos. Como he dicho, cada uno de estos tópicos que estoy mencionando, se podrían dar 10 estudios de cada uno de ellos, hablando de la historia, en detalle de las plagas que han habido, de los volcanes que han explotado, de los maremotos, todas las cantidades de muertos. Se puede hablar mucho de todo eso. ¿Cómo se sabrá que ha llegado el fin? ¿Cómo se sabrá que ha llegado el fin? Aquí estamos en las señales antes del fin hoy, marzo 26 del año 2020. Estamos en las señales antes del fin, lo que la Biblia dice, esto es, y todo esto será. Fíjense que Cristo habla ahí en tiempo futuro. Está hablando de lo que vendría después de su muerte y resurrección y ascensión a los cielos. Comenzando con la destrucción del templo de Jerusalén, hasta aquí todas las señales nos las vio, de la guerra, de las pestes, de los terremotos. En otros lugares habla, en los otros evangelios de Mateo, Marcos 13 y Lucas 21 habla de maremotos, habla del sol oscureciéndose, una serie de señales tremendas. Bueno, ¿cómo sabemos nosotros que el tiempo del fin ha empezado? Muy bien, primera de Tesalonicenses 4. Nos faltan media hora de clase. Este curso que usted está viendo, esta clase, es un curso de 3 años. Vamos acá en Pomona, en la ciudad de Pomona, vamos por un año y meses. Y nos falta. Y todos los jueves yo doy esta clase aquí, en la primera iglesia del Cordero, en la ciudad de Pomona. La clase dura 1 hora y media. Todos los jueves de 8 a 9 y media, hora de Los Ángeles, yo doy esta clase aquí con los pastores Ramírez y un grupo de hermanos que nos acompañan. Los lunes la doy en Montebello. El lunes di un tema parecido. El lunes que viene a las 8 de la noche puedes sintonizar y voy a continuar con estos temas que tienen que ver con el fin del mundo y la venida de Cristo. Ahora la pregunta, ¿cómo se sabrá que ha llegado el fin? Ya hemos visto las señales ante el fin, pero ¿cómo sabemos nosotros que este no es el fin? ¿Cuáles son las señales que sabemos que llegó el fin o que empieza la gran tribulación? Muy bien, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 4. Estoy buscando despacito para que usted lo busque conmigo también, otra vez así como si usted me hubiera invitado a su casa. Yo estoy en la cocina de su casa, en el comedor, en un patio, con usted sentado y juntos hablando, como hermanos en Cristo, o como seres humanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Repito esa palabra, arrebatados. Juntamente con ellos, juntamente con los muertos que han resucitado, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Fíjense las aclaraciones que hace la Biblia. Y así estaremos siempre con el Señor. Voy a explicar esto, pero quiero explicar primeramente la palabra arrebatados. Porque eso es lo que es la palabra rapto.
Explico. La palabra rapto es una palabra griega. Es más que literalmente o más correctamente la palabra en griego es raptus, con U, raptus. Y el significado, si traduciéramos la palabra raptus al castellano, al español, la traducción es arrebatamiento. Arrebatados. Así que es la palabra que más conocemos, que más decimos, el rapto de la iglesia. Y mucha gente no sabe ni qué significa eso. Significa arrebatamiento. ¿Por qué arrebatamiento? Porque esta venida de Cristo será rápida. Primera de Corintios 15, no sé si vamos a tener tiempo para leerlo, léalo ustedes en su casa, porque habla mucho de la resurrección de los muertos y de rapto, y da otros detalles diferentes a los que hemos leído aquí. Pero 1 Corintios capítulo 15 dice que será como un abrir y cerrar de ojos. En otras palabras, cuando Cristo venga, los muertos, todos los muertos que han muerto desde Adán hasta el día de su venida, todos esos millones y millones de muertos van a resucitar, y los que quedemos vivos, suponiendo que Cristo venga mañana o que venga esta noche, nosotros los vivos que hemos creído en Él, seremos transformados. Nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado y seremos arrebatados a las nubes con el Señor. Por eso es que Él resucitó. Fíjense, Él resucitó y apareció a los discípulos y luego se desapareció. No se desapareció sino los discípulos lo vieron a Él irse en una nube. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo hace es la evidencia para nosotros. Tomó un cuerpo humano y en este cuerpo humano le fue fiel al Padre para probarnos a nosotros, que nosotros también, si nos arrepentimos, si nos entregamos a Cristo y el Espíritu Santo está en nosotros como estaba con Cristo, el Espíritu nos va a ayudar a serle fiel a Dios. Él se humanizó. Dios se encarnó. Muy bien. Dios murió. Jesús murió. Dios no puede morir. Así que Jesús, todo humano, todo Dios, en su humanidad, dio su sangre, dio su vida y resucitó. Y cuando resucitó, ascendió a los cielos en una nube. Así como nosotros vamos a ser resucitados, y una vez de resucitados, los que quedemos vivos, seremos transformados y subiremos en una nube para que el Señor nos reciba a nosotros. Ese es el rapto, el arrebatamiento. Y cuando esto acontezca, entonces empieza el fin. Entonces empieza la gran tribulación. En otras palabras, que para que se desarrolle o venga a la tierra la gran tribulación, tiene que acontecer primero el arrebatamiento, el rapto de la iglesia que hemos leído. Entonces comienza la gran tribulación. Así que, ¿qué hemos visto? ¿Qué es el tiempo del fin? La gran tribulación. ¿Qué señales habrá antes del fin? La hemos leído. Pestes, guerras mundiales, terremotos, maremotos, volcanes explotando. Todas estas señales Cristo las dio. Yo solamente di unas cuantas, pero hay muchas más. Luego el rapto de la iglesia. Cuando acontezca el rapto de la iglesia, entonces empieza el fin. Entonces le queda a la tierra, al planeta Tierra, 7 años de gran tribulación, como jamás ha visto, ha habido ni habrá, lo dijo el Señor. Ese es el fin. Así que sabemos cuando el fin venga, cuando venga la gran tribulación. Cuando venga el rapto, empieza la gran tribulación. Leamos unos pocos versículos de 1 de Corintios. 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15. Nos quedan 25 minutos de clase. 1 de Corintios 15. Vamos a leer unos poquitos versículos. Yo les recomiendo que por favor se lea todo el capítulo. Muy interesante. Habla mucho de la resurrección. El apóstol Pablo
inspirado por el Espíritu Santo, nos da los detalles, muchos detalles, que si yo se los digo, pues me tomaría mucho tiempo. Pero vamos a leer 2 versículos nada más, versículos 52 y 53. Primera de Corintios, capítulo 15, tiene 58 versículos. Léalos cuando tenga tiempo. Pero el versículo 52 y 53, hablando de este evento que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, donde van a resucitar los muertos en Cristo y los que hayamos quedado vivos seremos levantados, arrebatados, seremos transformados, nuestro cuerpo se convertirá en un cuerpo como de los ángeles. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser eso? Qué difícil de creerlo. No me quiero ir y extender, pero mire, hay una mariposa que se llama monarca, que por millones y millones viajan de Canadá, de Texas, de todos lugares viajan a un bosque al norte del estado de México. Y llegan allí millones y millones de maripositas que viajan de todas partes del mundo. Muy interesante la historia de esta mariposa. Esa mariposa tan preciosa es un capullo primero. Es un gusano feo. Es un gusano feo. Y luego se convierte en una mariposa preciosa. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de que en la naturaleza Dios ha puesto cosas. Si una mariposa puede hacer eso, ¿qué no podrá hacer Dios con nosotros? Amén. Transformar nuestra vida. El otro día estuve estudiando, aquí ya me voy a ir. Y tengo que tenerse muy cuidadoso con el tiempo, pero aprendí una cosa. Y a que ustedes, los que están aquí en la clase, casi ni me he dirigido a ustedes, he estado hablándole aquí a la cámara y bueno, los estudiantes están calladitos. Yo creo que están nerviosos. A ver, digan un gloria a Dios ahí para que sepan que están despiertos ustedes, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, a que ustedes no saben por qué las palomitas explotan. El maíz, cuando se calienta, explota. ¿Ve? Hay una explicación científica para eso. Fíjense que cada granito, bueno, sería bueno decir esto, que el maíz es originario de México. Los países que tenían maíz era Centroamérica, de ahí fue que se fue a todas partes del mundo. Los españoles no tenían maíz, hasta que llegaron aquí. Pero fíjense que cada granito de maíz tiene una gotita minuciosa de agua adentro. Cada granito de maíz conserva adentro una gotita de agua. Entonces, cuando eso se pone a altas temperaturas, esa agua se convierte en gas, como toda agua que tú calientas. Las nubes son más nada que agua evaporizada. El sol ha calentado el agua y se ha convertido en gas. Y usted agarra una vasija con agua, la pone en el fogón, en la estufa, y se va vaporizando. Bueno, cuando ese granito de maíz recibe el calor, la gotita de agua que está dentro, al convertirse en gas, explota. Y ahí salieron las palomitas. Y yo decía, bueno, fíjense, Dios nos enseña con la palomita, con lo que Él va a hacer con nosotros. Cuando Él venga en gloria, esta naturaleza caída, este cuerpo de muerte, este cuerpo que de cualquier cosa, miren, de estos catarros, nos vamos, tiene adentro el Espíritu de Dios. Esos que hemos creído en Cristo somos casa de Dios, somos templo de Dios. Y cuando el Señor venga, esa gloria que está en nosotros va a explotar. Y nuestro cuerpo se va a convertir en otra cosa. Así como ya la palomita no puede ser grano de maíz más. Yo no sé si esta ilustración le ha gustado o no. Denle un aplauso si le ha gustado o no. Una ilustración de cómo vamos a ser transformados por la gloria de Dios en este rapto, en este arrebatamiento. Aquí lo dice. Y dice, 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que ¿cuándo es que vendrá el fin? Después que Cristo venga a buscar su iglesia. Después que Cristo venga. Mire lo que dice Mateo capítulo 24. Nos regresamos otra vez allí. Mire lo que dice Mateo 24. Nos vamos al versículo 36. Mateo 24 está dividido en 3 secciones. Porque hubieron 3 preguntas que los discípulos le hicieron al Señor. La primera son las señales antes del fin. Luego del versículo 9 al versículo 35, Mateo 24, del 9 al 35, la Biblia nos habla de la gran tribulación. ¿Usted quiere saber lo que va a pasar en la gran tribulación? Lee Mateo 24, del 9 al 35. Y luego del versículo 35, otra vez Jesucristo nos empieza a hablar un poquito acerca de las señales antes del fin, y nos habla del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo va a ser? Mire, Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Así que la hora exacta y el día que el Señor va a venir, nadie sabe. Por eso tenemos que estar atentos a las señales que nos ha dado antes del fin, que se han cumplido todas. Versículo 37, más como en los días de Noé. Así que fíjense, el mundo estará antes de la venida de Cristo, como el mundo estuvo lleno de pecado en los días de Noé. Y también dice que como fue en los días de Sodoma y de Gomorra. ¿Se le parece al mundo hoy a Sodoma y a Gomorra? Están aconteciendo cosas con el ser humano hoy, con la sexualidad humana, la confusión sexual, la confusión de género. Está el mundo como Sodoma y Gomorra. Eso digo, como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y parece que tenemos que contar aquí un momentito. Enseguida regresamos. Allá abajo, ¿no? Allá. ¿Qué pasó? Ay, ya se acabó la pila. ¿Se murió mi celular? Bueno, pues ni modo. ¿No tiene cargador? No, no tengo cargador. Para continuar. Déjeme ver. Yo lo estoy grabando en YouTube. Bueno, de todas maneras ya hemos dado bastante. Déjeme ver. Pero no se despidió. No, pero me imagino que la gente ya se dio cuenta que algo pasó y cortaron. No falló el técnico. No es que yo no me di cuenta qué carga tenía mi celular, ni me fijé. Ni me fijé qué carga tenía mi celular. Ya, al YouTube ya lo podré. ¿Qué tiempo fue que se murió? ¿Perdimos mucho? No. Ahí le va. Pues voy a darte este pedacito y Ahí le vamos a va. terminar. Aquí se nos fue la señal y se murió el celular, se le quitó la carga. Así que le pido disculpas. Pero ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Solo quiero leer este pedacito de Mateo, capítulo. Hayan podido regresar a agarrar la señal. Miren, pero del versículo 37, más como en los días de Noé, del Hijo del Hombre. Si los tiempos de Noé, sí. Antes que Cristo venga, ¿se parece el mundo a los tiempos de Noé? ¿Se parece el mundo a Sodoma y Gomorra? El Señor lo dijo así, que el mundo estaría como Sodoma si Él viniera. Versículo 39 y versículo 40. Entonces estarán, fíjense, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Vaya, este es
lo que es el arrebatamiento de la iglesia que hemos estado hablando. Dos personas están trabajando, una es creyente y la otra no. Y de repente esa persona que es creyente se fue con Cristo. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra. Estamos en Mateo 24, versículo 41. Así que dos mujeres estarán haciendo, dos amigas, dos conocidas, caminando en la calle, haciendo sus quehaceres y de repente, porque ¿cómo tú quieres irte con Cristo si tú no has creído en Él? Si tú no quieres estar con Cristo, el Señor no te va a obligar a que estés con Él. Solo se va a llevar a esos que hemos aceptado al Señor y queremos estar con Él. ¿Quieres irte en el rapto de la iglesia? ¿Quieres no pasar por la gran tribulación que viene? Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Versículo 42. Velad porque no sabéis a qué hora. Así que vemos aquí, para terminar, vamos a terminar en este momento porque falta mucho para estudiar, pues los esperamos para estudiar ya la aparición del anticristo, a hablar de esa religión que nos habla en Apocalipsis 17, si usted lo quiere leer, de lo que la Biblia la llama la gran ramera, una religión universal de la gran tribulación, donde el anticristo será parte de esa religión por unos años y va a instituir su propia religión. Entonces todo eso lo vamos a estudiar el próximo jueves a las 8 de la noche. Pero en este momento yo quiero darle una oportunidad a los que nos están viendo y no han aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Yo quiero darte una oportunidad para que tú, ahí donde quiera que estés, aceptes al Señor. Cristo no va a entrar en tu corazón a no ser que tú lo invites. Él es un caballero, Él no entra a las fuerzas en ninguna vida. Él te ha dado a ti el libre albedrío, la voluntad para tú escoger. Así que si tú quieres tener a Cristo, tienes que invitarlo. Y yo voy a hacer una oración muy breve para que tú hagas esta oración conmigo. Esta oración la hice yo 45 años atrás. Y aconteció un milagro en mi vida. Cristo entró en mi corazón. Así que tienes un granito de fe. Si eres sincero. Tú dices, pero es que yo soy muy pecador. Yo no puedo aceptar a Cristo. A mí me gusta el pecado. Bueno, si tú aceptas a Cristo, Él te dará la fuerza para que dejes el pecado. Uno de los trucos del diablo, de las mentiras del diablo, es hacer creer a las personas que tienen que cambiar primero y después entregarse a Cristo. No podrás. El pecado es más poderoso. Tú necesitas el poder de Dios para vencer el pecado. Entonces, así como estás, así en esa condición de pecador, seas lo que sea, hayas hecho lo que hayas hecho. Si tú invitas a entrar a Cristo en tu corazón, ahora está Cristo en tu corazón y Él te dará la fuerza para vencer al pecado. Muy bien. Yo voy a hacer esta oración, tú simplemente repítela conmigo. Si estás en un lugar que puedas cerrar los ojos, hazlo, para que nada te distraiga. Pero si estás conduciendo un automóvil o estás en otro lugar, ahí dentro de tu mente y dentro de tu corazón, repite esta oración. Y di así: Señor Jesús, en este día, con mis labios yo confieso, con mi corazón confieso, que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, gracias porque tú moriste por mí en la cruz. Señor, te ofrezco mi vida, entrar en mi corazón. Díselo. Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. Díselo otra vez. Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, cámbiame. Lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.
Espero que la clase te haya sido de bendición. La continuaremos el jueves que viene a las 8 de la noche. También el lunes a las 8 de la noche estaremos en vivo dando otros temas y tópicos parecidos a esto. Que Dios te bendiga. Un aplauso, Señor, hermano. A Cristo la gloria. Mándele saludos porque están pidiendo que mande saludos. Bueno, un saludo a quien nos está pidiendo saludos. Mucha gente ha escrito y pidiéndonos que le mandemos un saludo. Saludo a la Argentina, Pastor Darío Martínez. Saludo al Pastor Luis Panameño de El Salvador. Saludo a todos los salvadoreños, todos los guatemaltecos, toda la gente que nos está viendo en los Estados Unidos, toda la gente en México. Saludos a todo el pueblo de Dios. Los amamos, hermanos. Un abrazo cibernético. Aquí no se puede abrazar, aquí no se puede dar la mano, ni en ningún lugar lo están prohibiendo, pero aquí, por el Facebook sí te pongo un abrazo. Mira. Así grandote, así grandote. Amén. Gloria a Dios.